¿Qué es lo que causa un desequilibrio hormonal o un problema hormonal? ¿A partir de qué edad es más común que se empiecen a presentar estas alteraciones hormonales? Los pacientes que fuman mucho, por supuesto, yo siempre le digo a los pacientes, es el peor enemigo de los espermas. Hay mujeres que tomaron tantos anticonceptivos que a la hora que los dejan y se quieren embarazar, sus ciclos no regresan a la normalidad. Los anticonceptivos orales combinados son considerados unos medicamentos en los que si se deja la toma, al siguiente mes existe el retorno a la fertilidad. ¿Eso se puede? Sí, hay ciclos anovulatorios, que nosotros podemos tener esta morfología de nuestros ovarios, pero que no siempre es un ovario poliquístico. Para nosotros poder detectarlo hay 3 cosas básicas e importantes. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Cervantes. Bienvenidas, bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti. Y estoy desde Ingenes con la doctora Jenny Lovera, que nos va a decir cómo es que los problemas hormonales nos afectan para la fertilidad. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo es eso de que los problemas hormonales afectan para la fertilidad? Hola, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio. Es un gusto estar contigo y pues justo que abramos esta oportunidad para poder hablar de estos temas que son muy importantes y que hay que aclarar ciertas dudas, ¿no? Y sí, justo como bien lo dices, hay muchos factores hormonales que nos influyen en la fertilidad, desde problemas tiroideos, problemas a nivel de prolactina. Hay diversas cosas que hay que estudiar cuando estamos en búsqueda de el por qué se nos da algún problema de este tipo. Ok, ¿cuáles son las hormonas de la mujer y cuáles son las hormonas del hombre que participan en la fertilidad o la reproducción? Ok, bueno, cuando hablamos de la mujer, justamente hablamos de los estrógenos, ¿no? Hablamos también de niveles incluso de testosterona para diferenciar algunas enfermedades que podemos encontrar. Sabemos que todas las personas tenemos andrógenos, pero hay algunas personas que los tienen más elevados que otras y aquí es cuando hay que hacer una distinción entre unas y otras, ¿ok? También problemas tiroideos, como lo mencionaba previamente. Ok, ¿qué es lo que causa un desequilibrio hormonal o un problema hormonal? Pues es que justo depende de cuál sea la causa. Hay cosas multifactoriales, como bien lo decía. Hablando en específico de la mujer, en este caso mencionamos la prolactina. La prolactina es una hormona que se eleva por diferentes causas, principalmente por estrés, por no dormir bien, insomnio o ejercicio de mucho ejercicio, ¿no? Como de alto impacto, ¿no? O personas que son muy atléticas. Entonces, en niveles elevados de esta hormona nos puede llevar incluso a tener retrasos en nuestro ciclo menstrual, incluso que lleguemos a menorreas, que es la ausencia de la menstruación por más de 3 meses, ¿sale? Hablando de tiroides en específico, lo más común es que se presenten trastornos de un hipotiroidismo, ¿no? Y aquí también hay que saber diferenciar qué tipo de hipotiroidismo nos enfrentamos. Hay tipos de hipotiroidismo, como lo es un hipotiroidismo primario, y me vas a preguntar qué es eso, ¿no? El hipotiroidismo primario es una enfermedad también es autoinmune. ¿Ok? Las células de nuestro cuerpo nos empiezan a atacar y entonces es cuando dan alteraciones en estos niveles o un hipotiroidismo subclínico. Este tipo de hipotiroidismo se puede dar en diferentes etapas de la vida, incluso volverse algo muy común en pacientes justo que llegan a los trastornos de la perimenopausia, etcétera. ¿Esto se hereda, o sea, se genera en la vida? Las 2 cosas, justo dependiendo muy bien de qué tipo de hipotiroidismo estemos hablando, por supuesto que influyen los factores genéticos. ¿Y cómo afecta el hipertiroidismo para poderse embarazar?
Realmente fíjate que el hipotiroidismo no afecta de una manera importante en el querer embarazarnos, pero sí el hipotiroidismo. Más bien en el hipertiroidismo sí hay que fijarnos muy bien en el control también prenatal, porque esto sí puede llevar a efectos adversos perinatales, ¿no? Pero la verdad es que aquí la enfermedad que nos da más importancia es un hipotiroidismo mal controlado. Cuando nosotros la encontramos en niveles muy incrementados, hacen que el cerebro de un bebito no se pueda desarrollar de manera correcta. Y esto es muy importante después de la semana 20 de gestación. Entonces, siempre se tiene que tener un perfil tiroideo, por supuesto, para la búsqueda del embarazo y cuando ya se está embarazada. Claro. ¿Qué otros problemas hormonales hay? Ay, pues es muy común hablar, por ejemplo, del ovario poliquístico, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que el síndrome de ovario poliquístico está como un poco supradiagnosticado. Generalmente sabemos que el ovario poliquístico va en una tasa como de un 8, un 15% actualmente y que tiene ciertos criterios, ¿no? ¿Cómo detectas el ovario poliquístico? Sí, esa es una muy buena pregunta, justo. El síndrome de ovario poliquístico, y hay que aprender a diferenciar. Una cosa es tener un síndrome de ovario poliquístico, que es un factor de varias cosas que pueden estarnos pasando que nos llevan a un origen, ¿no? Y como tal, un ovario poliquístico, que nosotros podemos tener esta morfología de nuestros ovarios, pero que no siempre es un ovario poliquístico. Para nosotros poder detectarlo, hay 3 cosas básicas e importantes. Lo primero es una morfología poliquística ovárica. Ajá, y eso lo vemos cuando hacemos un ultrasonido. La mejor forma, y eso también es importante decirlo, para hacer un ultrasonido ginecológico es que sea vía transvaginal, porque algunas veces llegan las pacientes a consulta con un ultrasonido pélvico y la única contraindicación de no hacer un ultrasonido transvaginal en estas exploraciones es que no hayan iniciado su vida sexual. Si no, las revisiones ginecológicas siempre deben incluir un ultrasonido transvaginal, ¿no? Entonces vemos los ovarios y contamos la cantidad de folículos que tenemos. Los folículos sabemos que son esas bolsitas donde se guardan nuestros óvulos y que debemos de hacer este ultrasonido también, eso es importante, cuando estamos en menstruación, porque los ovarios y el útero se comportan de manera distinta en las etapas del ciclo menstrual. Entonces no es lo mismo revisarlo empezando, en medio o al finalizar, ¿no? Entonces, ¿Y cómo vemos detectas que es poliquístico? con el conteo, se hace un conteo de folículos, Actualmente hay algunas, pues, como discrepancias, ¿no? Porque se sabía que un ovario poliquístico lo diagnosticábamos con 12 o más de 12 folículos antrales, ¿no? Y actualmente hay unas sociedades como la Sociedad de Andrógenos que nos dice que teniendo un ultrasonido de alta resolución, que generalmente ya lo tenemos todos, tenemos que contar más de 20 folículos. Y con eso ya es un diagnóstico. No, eso es solamente una parte. Como mencionaba, para tener ya un diagnóstico de ovario poliquístico tenemos que tener 2 de 3, ¿sale? Y esa es una, la morfología poliquística ovárica, Okay. ¿sale? Otra es los ciclos que sean irregulares, ¿no? Que es algo muy frecuente y por lo que más se presentan las pacientes al consultorio, ¿no? Mis ciclos son irregulares, no tengo menstruación desde hace 3 meses, etc. Y otra cosa son los datos del hiperandrogenismo. Hablando de hiperandrogenismo, nosotros lo dividimos en 2, un hiperandrogenismo clínico y un hiperandrogenismo bioquímico. ¿Qué Y justamente es el hiperandrogenismo? ¿Qué es? el hiperandrogenismo es el incremento de las hormonas androgénicas, ¿sale? Como lo mencionaba al principio, pues todos tenemos hormonas androgénicas. ¿Que sin son embargo, las masculinas? Okay. Exacto. Pero las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienden a tener una elevación. ¿Qué es la testosterona o cuáles son? Exactamente. Una de ellas, la más importante, sí, por supuesto, es la testosterona. Hay otra que se llama androstenediona y otras más que tenemos que pedir
cuando nosotros estamos pensando en esto y para hacer diagnósticos diferenciales, como la dihidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona sulfato, y la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Realmente, cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, hay que solicitar todas. ¿Y un biólogo de la reproducción puede solicitarte estos estudios o te envía con un endocrinólogo? Yo creo que también es una pregunta muy importante. Generalmente los endocrinólogos también pueden tener este tipo de acercamientos, pero justamente yo creo que los endocrinólogos en la parte de hacer el ultrasonido y esto, pues tal vez lo más adecuado sea buscar a un biólogo de la reproducción o a un ginecólogo, pero con un enfoque con gineco-endocrinología, o sea, que sean las dos cosas a la par. Okay. ¿Y cómo decías que afecta, por ejemplo, la tiroides? Pues justo cuando hay un problema de hipotiroidismo, mencionábamos, también puede ocasionar lo mismo que lo de la prolactina, que nuestros ciclos menstruales se hacen irregulares y también ausentes. Y de hecho, justo también cuando diferenciamos entre un ovario poliquístico o no, también hay que estudiar tiroides, ¿no? Porque antes de pensar en un ovario poliquístico, siempre hay que ver tiroides, ¿está bien? Ok. ¿Prolactina está bien? Ok, entonces sí, ahora pienso en un diagnóstico de descarte como lo es el ovario poliquístico. Bien, y la prolactina, por ejemplo, ¿dónde se produce? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Es el cerebro y lo lleva a los órganos reproductores? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué función tiene la prolactina? Sí, todas estas hormonas justo van desde algo que nosotros le decimos un eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Y esto qué es? Solamente cómo se regulan nuestras hormonas, desde dónde va nuestra producción y hasta dónde hacen su efecto, ¿sale? Entonces, si nosotros... esto tiene su origen porque estas hormonas se producen en una glándula donde todas se producen a la vez. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en esta, por supuesto, que nos va a llevar, de hecho, la alteración en la prolactina también puede llevar a tener alteraciones en la TSH, que es la hormona de tiroides, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante evaluar todo. ¿Y qué tratamientos hay para regular la prolactina? Sí existen tratamientos, pero creo que aquí lo importante también de hablar del tratamiento es saber qué niveles o qué tan elevados están estos niveles de prolactina, porque dependiendo qué tanto lo estén, es si vamos o no a dar tratamiento. Por ejemplo, si el valor de prolactina siempre tiene que ser en menos de 20. Si nosotros lo llegamos a encontrar quizás 26, un rango no tan incrementado, seguramente yo pienso que la paciente está atravesando por algo de estrés o porque no durmió bien la noche antes de la toma. Y esto es bien frecuente y cuando lo repetimos, la prolactina está normal. Pero cuando ya se sobrepasa de niveles, por ejemplo, arriba de 40, es cuando yo estoy pensando que puede darse algunos problemas en el ciclo menstrual. ¿A partir de qué edad es más común que se empiecen a presentar estas alteraciones hormonales? Pues fíjate que no hay una edad como tal, ¿eh? Yo creo que siempre es importante acudir con un ginecólogo cuando se inicie la primera menstruación y de ahí tener un seguimiento para justamente saber y detectar cuándo vamos a tener alguna alteración, cuándo está bien, cuándo está mal, ¿no? Pero generalmente no hay una edad en la que se presenten. 2 preguntas acerca de medicamentos, por decirlo así, que llevan hormonas. Los anticonceptivos y los que estimulan los ovarios para cuando se va a hacer una extracción de óvulos. ¿Esos afectan a nuestro sistema de hormonas reproductivas? ¿Cómo afectan después? O sea, hay mujeres que tomaron tantos anticonceptivos que a la hora que los dejan y se quieren embarazar, sus ciclos no regresan a la normalidad y entonces no saben cuándo son más fértiles. ¿O es un mito? Sí, es un ¿Qué? mito. Yo te podría decir que es un mito porque hablando de los anticonceptivos, cualquiera que sea su función, los anticonceptivos, yo siempre le digo a los pacientes, pueden ser una maravilla porque nos ayudan para quitar quistes, nos ayudan para regular un sangrado menstrual abundante, para hacernos reglar así como relojitos, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen muchos efectos. Y entre lo que me preguntas, los anticonceptivos orales combinados son considerados unos medicamentos en los que si se deja la toma, al siguiente mes existe el retorno a la fertilidad.
Ajá, a diferencia de, por ejemplo, otros hormonales como los inyectables. Ahí sí, la verdad es que esos no me encantan tanto porque no se pueden utilizar por un tiempo tan prolongado, incluso puede sí hacernos efecto. Por ejemplo, no sé si has escuchado de que muchas pacientes utilizan las inyecciones de los 3 meses. Sí. Y esos no se pueden utilizar por más de 2 años porque nos repercute en la salud ósea. Ah, ok, sí, los daños secundarios, siempre todo medicamento hay que preguntarle a los médicos y ver que no se mezcle o altere otras condiciones que a lo mejor tenemos, ¿no? Claro, Que sí, no eso se es muy importante. contraindique. Sí, justo. Y bueno, y respecto a las hormonas que se inyectan, porque mucha gente tiene miedo a los tratamientos de reproducción asistida, porque dice que las hormonas los van a alterar mucho, que sí pueden causar cáncer, que sí van a engordar. ¿Qué puedes decir de las hormonas para la reproducción asistida? Pues sí, justo, creo que es una preocupación muy importante de las pacientes, ¿no? Siempre están con este temor o por el antecedente incluso de algún familiar cercano. Lo primero que tienen que saber es que para nosotros poder iniciar un tratamiento de reproducción siempre vamos a evaluarlos con que tengan, pues a lo mejor si cumplen la edad, hacer una mastografía, ¿no? Para ver que todo esté bien en cuestión de la mama. En caso de que no, pues a lo mejor pedir un ultrasonido mamario y siempre ser muy cautos antes de utilizar las hormonas, ¿no? Y que ver que justamente la paciente no tiene contraindicaciones. Hablando un poco de los síntomas que bien me preguntas, la verdad es que la estimulación ovárica, que es como se llama todo el proceso, es algo que generalmente no repercute mucho. Sí utilizamos dosis altas de hormonas, pero las utilizamos por un tiempo corto. Entonces esto nos hace que pues tal vez las pacientes no experimenten tantos síntomas. Hay algunas que pueden referir dolor de cabeza, hay algunas que dicen, ay, como que me sentí mareada, ¿no? Pero lo que sí, eso sí es importante que lo sepan, todas van a presentar una inflamación importante. Y eso sí, ¿no? Porque finalmente justo estamos estimulando a los ovarios. Y los ovarios, yo siempre les digo a mis pacientes, de pasar de unos ovarios de 2.5, 3 centímetros, pasamos a unos ovarios de unos 7 centímetros. Es impresionante y de ahí también los cambios emocionales que son inevitables. O sea, imagínense que justo en un ciclo, en la proporción del tamaño de los ovarios, en un ciclo menstrual la mujer se pone sensible y hasta está la bromita de ¿estás en tus días? Imagínense potenciarlo a 10 óvulos al mismo tiempo creciendo, o sea, exponencialmente, pues se pone rudo. Sí, la verdad es que es algo muy chistoso porque luego yo les pregunto a las pacientes, ¿cómo te sientes? Y ella me dice, y su esposo al lado de... Entonces, sí, a lo mejor es algo que nosotras no sentimos tanto, pero sí, hay algunas personas a nuestro alrededor que dicen, sí, su humor ha cambiado un Todo poco. se magnifica, es como vivir en 5D. Tengo preguntas de nuestras seguidoras que voy a hacer. ¿Un desajuste hormonal puede ser la razón de mis abortos recurrentes? Cuando nosotros hablamos de lo que se llama pérdida gestacional recurrente, tenemos que ver varias cosas. Por ejemplo, factores inmunológicos, ¿vale? Factores infecciosos, factores uterinos y sí, factores hormonales. Hay más que estudiar en una pérdida gestacional recurrente, pero sí, puede ser una. Ok, bueno, el desequilibrio hormonal puede ser la causa de que no logre un embarazo. Sí, también porque justamente hablando de las pacientes que no ovulan, pues hay factores importantes como estos ciclos menstruales que a veces sí podemos tener, pero ojo, esto es importante diferenciar porque hay algunas pacientes que sí tienen una menstruación pero no ovulan. Ah, Ajá. eso se puede. Sí, hay ciclos anovulatorios y que hay veces justo que por este endometrio que tiene estas irregularidades, sí se puede provocar un sangrado menstrual, pero aquí lo importante es justamente ver, por ejemplo, si esta paciente tiene un desajuste ovulatorio o no y ver que algunas otras causas puede haber, pero sí. Si tengo hipotiroidismo, ¿afecta mi fertilidad? Sí, por supuesto. Hay, como mencionábamos, hay que ver también en qué niveles estamos, porque esto también es muy diferente a lo largo de la vida.
Cuando una paciente no busca embarazo, nosotros tenemos que tener esta hormona tiroidea, que es la TSH, hormona estimulante de tiroides, en menos de 4.12. Así hacemos un diagnóstico. Pero ojo, cuando nosotros estamos buscando el embarazo o cuando estamos pensando en hacer una técnica de reproducción asistida, esta hormona tiene que estar en menos de 2.5. Y esto se ha asociado a que tiene mejor factor pronóstico. Ajá. Entonces, menos de 2.5, ideal 2, ¿sale? Porque sí, ahí es cuando vemos la diferencia. Bien, bueno, vamos también a hablar de la hormona antimuleriana, que es la hormona de la fertilidad que se descubrió no hace mucho tiempo, que se podía medir con un análisis de sangre. ¿Cuáles son los niveles en los que debe de estar esta hormona? Fíjate que hablando de la hormona antimuleriana, sí es importante que nos la tomemos porque nos ayuda a tener como más o menos un panorama. El nivel, hablamos de 1.2 como algo normal. También dependemos de factores como lo son la edad, ¿no? Porque sabemos que esto va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, como yo les decía, nos puede dar una idea de cómo estamos, pero lo más ideal, aquí sí es importante yo creo que resaltar, es que hagamos un conteo de nuestros óvulos, de nuestros folículos. Eso es lo que nos va a llevar a tener, pues, algo mejor que la antimuleriana. Fíjate que la antimuleriana, si nosotros a lo mejor no la tomamos en un laboratorio y después en otro, puede variar un poco. Es Entonces, lo que he escuchado de una paciente ujú, que se tomó la antimuleriana y la tenía creo en .5 y le dijeron, no, o sea, tú ya de fertilidad no tienes nada. Pero luego cambió de médico y le dijeron, bueno, nútrete con esto, toma esto, ejercítate con esto, ten estos hábitos y que pudo subir el nivel en un análisis de sangre. ¿Eso es posible? No, yo creo que justamente se debió a los estándares del laboratorio donde lo tomamos. Por eso también es muy importante que verifiquemos que cualquier laboratorio que nosotros vayamos no tienen el mismo proceso que los demás. Por eso yo decía que si nos lo tomamos en algún lado y luego en otro, claro que puede variar. Entonces yo creo que forma parte de estas variaciones justo y que lo más adecuado, pues como les digo, es siempre acudir para valorar cómo está nuestra reserva, pero contando nuestros folículos que tenemos. Ok, ¿cómo puedes detectar cuando hay un desequilibrio riesgoso en tus hormonas? ¿Cuáles son como esos riesgos? Hace rato, fuera de cámaras, mencionábamos algo sobre tumores cerebrales o así. Sí, justo, porque cuando hablábamos de los niveles de prolactina, justo les decía, hay que ver qué niveles, ¿no?, de prolactina están elevados o qué tanto, más bien. Niveles que yo sé que pueden ser afectados incluso por anticonceptivos, por medicamentos que se toman antidepresivos, por ejemplo la fluoxetina, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan con prolactina elevada y entre el interrogatorio es ¿qué medicamentos tomas? Entonces, este tipo de medicamentos también los pueden causar. Y si vemos que nosotros no vemos que hay como alguna otra cosa importante y aparte estos niveles están arriba de 200, siempre es que hay que pensar que hay que buscar algo intencionado a nivel de cerebral. Puede haber tumores como los adenomas hipofisiarios que nos pueden causar niveles elevados de la prolactina. Claro, como les digo, niveles arriba de 200, eso siempre va bien intencionado, o de 150, a buscar eso. Si nuestros niveles están menores, pero sí en un rango de 75, 50, entonces hay que buscar otras causas, ¿no? Como las mencionábamos. Claro. Bueno, y hablando de la testosterona en los hombres, ¿eso les puede traer problemas de infertilidad? Cuando no producen a lo mejor la suficiente testosterona, entonces su calidad o espermática baja. ¿Cómo afectan los hombres? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de la calidad espermática, pues esto se vuelve algo, como mencionábamos, multifactorial, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente, por ejemplo, el síndrome metabólico puede ocasionar también este tipo de problemas, ¿no? Pacientes que su índice de masa corporal está muy elevado, esta cantidad
pues como de grasita en el cuerpo, nos repercute en esta metabolización. Entonces hace que también nuestros niveles de testosterona puedan bajar un poco. También, por ejemplo, los pacientes que tienen el hábito tabáquico, ¿no? También es muy bien estudiado que los pacientes que fuman mucho, por supuesto, yo siempre les digo a los pacientes, es el peor enemigo de los espermas, ¿no? Porque la verdad es que afecta bastante. Entonces, sí hay que hacer como una evaluación muy específica. Factores, por ejemplo, como el varicocele, ¿no? Que también sabemos que nos pueden afectar la calidad espermática. ¿Qué es eso? El varicocele es una enfermedad testicular en el cual algunas venas del testículo se inflaman. Esto puede ser ocasionado por diversas causas, pero se ha encontrado más relación con pacientes que están como en la misma posición o sentados todo el tiempo. Hay un incremento de la temperatura testicular y esto hace algo que se conoce como un estrés oxidativo, algo que normalmente en las células pasa, pero cuando se hace pues en mayor proporción, por supuesto que afecta la calidad de los espermas. Y luego, por ejemplo, hay algo que no tiene nada que ver con hormonas, pero los hombres que traen el celular cerca de los órganos reproductores, también cuidado, se ha estudiado que hay un daño en su calidad espermática Sí, eso es bien por la importante. radiación, ¿no? Tengan cuidado, hombres, cambien el celular, traigan bolsa como las mujeres, ya algo, pero no por aquí cerca, ¿verdad? Y por ejemplo, aquellos hombres que se inyectan cosas para estar bien musculosos, no sé, esteroides o qué se ponen, también se genera un problema hormonal, ¿no? Sí, también, justo, yo creo que eso también hay que diferenciarlo. Cuando nosotros utilizamos, porque también se pueden utilizar hormonas para los hombres y mejorar la calidad espermática, utilizamos diferentes tipos de hormonas. Y hay algunos que, al contrario, si nosotros ocupamos justo la testosterona inyectable o justo los que van al gimnasio y toman todos estos suplementos, nos afectan porque suprimen la función testicular. Entonces, la calidad espermática ahí se va a ver disminuida, ¿no? Ahí justo. Es algo también, pues como te decía, importante aprender a diferenciar algo que está en nuestras hormonas incluso por causas genéticas, ¿no? Por eso cuando nos enfrentamos ante una alteración de la calidad espermática, pues hay que buscarle, ¿no? Porque muchas veces las mujeres se ponen muy tristes porque no se logran embarazar y creen que sus óvulos son los que no están bien o que tienen culpabilidad o algo que no han resuelto en constelaciones, cuando el que no se ha revisado es la pareja. Y entonces ahí vamos a hablar de qué exámenes se tienen que hacer periódicamente los hombres, así como la mujer desde su primer periodo menstrual la llevan con el ginecólogo. Los hombres, su primera eyaculación no los llevan con un médico especialista de la reproducción. ¿Cuál es ese médico y qué estudios se deben de hacer para saber que sus hormonas están bien? Pues mira, en cuanto solamente la salud masculina, creo que sí es importante que haya una revisión urológica. Ajá, y ya cuando estamos en cuanto a cuestiones reproductivas, sí se asesore un biólogo de la reproducción junto también con un andrólogo, ajá, que también es el especialista en ver qué tipo de alteraciones hay y por qué pueden ser causadas. Porque sí, claro, hay que buscar este tipo de asesorías. ¿Los problemas emocionales causan problemas hormonales? Sí. ¿O los problemas hormonales son los que causan los problemas emocionales? No esté al 100%, pero por supuesto que tiene que ver, porque el estrés finalmente nos va a causar alteraciones, incluso hasta un ciclo menstrual ausente, ¿no? Entonces, sí, justamente pacientes que han tenido algún estrés importante, sea cual sea la causa, también puede repercutir en su ciclo menstrual. ¿El cortisol cómo nos daña y qué es lo que lo produce esos altos niveles? El cortisol depende mucho justamente también de nuestro nivel de estrés. Sí, que es el estrés cuando estás muy presionado en el trabajo, cuando no duermes, descansas bien, cuando te desvelas y muchas cosas, ¿no? Que te producen esos desajustes del cortisol. Y en los hombres también cuando hay un problema que no producen la suficiente testosterona, se pueden deprimir, ¿no? Incluso y bajar su producción de esperma. Sí, sí, eso es muy importante y justo con lo que comentabas,
pues hay que siempre tener en cuenta que al estudiar la fertilidad, pues es de dos, ¿no? Incluso se sabe que un 40, un 50%, pues es causa masculina, es algo de factor masculino. Entonces, siempre, pues tomar en cuenta que esto de la fertilidad viene en pareja. Y bueno, yo les voy a leer las estadísticas que dicen el síndrome de ovario poliquístico afecta entre 8 y 13% de mujeres en edad reproductiva en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Entre el 20 y 30% de los casos de infertilidad femenina están relacionados con problemas de ovulación, en su mayoría hormonales. En hombres, los niveles bajos de testosterona o problemas de la glándula pituitaria explican hasta 15% de casos de infertilidad masculina. Aproximadamente 1 de cada 6 parejas en el mundo enfrenta problemas de fertilidad y los factores hormonales son una de las principales causas. O sea, es más alto el índice de infertilidad en parejas que lo están intentando y por eso la reproducción asistida hoy es una de las alternativas que nos dan más esperanza para que la raza humana no se extinga. Porque de verdad, hay más estudios y en otros episodios hablaremos de eso, pero pues cada vez se va a recurrir más a la reproducción asistida por postergar tanto la maternidad o paternidad. Así que siempre prevención e información es lo que puede hacer que aseguren que tengan una familia en casa, siempre en conciencia y con amor. Muchas gracias, doctora. Dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, compartan, denle like, suscríbanse aquí en Vida Fértil, el podcast, y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.